Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es lunes 16 de mayo. Hoy vamos a ser bendecidos con la maravillosa lección bajo el título Dios proveerá. Así es, Dios proveerá, amigo oyente. Donde quiera que usted se encuentre, por favor, tome una actitud de oración y acompáñanos a hablar con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia hacia cada uno de nosotros. En esta hora queremos que nos hables a través de la lección. Ayúdanos a ver tus provisiones en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, en este estudio de hoy vamos a hablar de aquel día, aquel largo día en la vida de Abraham cuando debía de realizarse el sacrificio de su hijo por pedido de Dios. Me imagino, Pastor Denis, lo difícil que fue esto para Abraham, cómo a medida que caminaban, tal vez Abraham caminaba lentamente porque no quería llegar a este lugar donde tendría que matar a su hijo. Mientras su hijo y los siervos dormían, Abraham pasó la noche en oración, todavía con la esperanza de que algún mensajero celestial viniera a decirle que la prueba era ya suficiente, que el joven podía regresar sano y salvo a su madre. Pero su alma torturada no recibió alivio. Satanás estaba muy cerca de él, susurrándole palabras llenas de dudas e incredulidad. Pero Abraham rehusó las sugerencias del enemigo. Pastor Denis y amigos oyentes, ni aun entonces murmuró Abraham contra Dios, sino que fortaleció su alma espaciándose en las evidencias de la bondad y la fidelidad de Dios. Se le había dado este hijo inesperadamente y el que le había dado este precioso regalo no tenía derecho a reclamar lo que era suyo. Entonces su fe le repitió la promesa: en Isaac te será llamada descendencia, una descendencia incontable, numerosa como la arena de las playas del mar. Isaac era el hijo de un milagro y no podía devolverle la vida aquel poder que se le había dado. Pastor Denis y amigos oyentes, mirando más allá de lo invisible, Abraham comprendió la divina palabra porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¡Wow! ¡Qué gran fe! Con razón, Pastor Denis y amigos oyentes, a este hombre se le llama el padre de la fe. Mire cómo él estaba dispuesto a obedecer a Dios porque pensaba: si Dios quiere que mi hijo muera y ya él me ha dicho anteriormente que de Isaac saldría una gran descendencia, entonces yo creo que Dios tiene el poder de resucitar a mi hijo. Para entrar en contexto con esto, vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 22, verso 8. También leeremos el versículo 14 y el verso 18. Y vamos a mirar acá cómo cumplió Dios su promesa de proveer y qué proveyó. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Claro que sí, pastor. Vamos a leer a Génesis 22. Comencemos con el versículo 8, luego el 14 y luego el 18. Dice la santa palabra de Dios. Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el nombre de Jehová será provisto. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Muchísimas gracias, pastor. Cuando Isaac preguntó por el animal para el sacrificio, Abraham dio una respuesta intrigante que fue: Dios proveerá el cordero para el holocausto.
Sin embargo, Pastor Denis, la forma verbal hebrea en realidad puede significar Dios se proveerá a sí mismo como el Cordero. El verbo proveer se usa de una manera que puede significar proveerse a sí mismo o literalmente verse a sí mismo. Por ende, Pastor Denis, lo que vemos aquí es la esencia del plan de salvación, por el cual el Señor mismo sufre y paga personalmente el castigo por nuestros pecados. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿cómo cumplió Dios su promesa? Sería: Dios cumplió su promesa proveyendo un cordero para que fuese ejecutado el sacrificio. Volvamos a la Biblia, esta vez a Juan capítulo 1 versos 1 al 3 y Romanos capítulo 5 versículos 6 al 8, y vamos a ver cómo estos textos nos ayudan a comprender lo que sucedió en la cruz y qué se representa anticipadamente en este sacrificio del Monte Moria. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Como no, pastor, tenemos la Biblia abierta. Vámonos al Nuevo Testamento. Iniciemos con Juan, el capítulo 1, los versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Leemos también a Romanos 5, los versículos 6 al 8. Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchísimas gracias, pastor. Allí, en el Monte Moria, mucho antes de la cruz, el carnero del sacrificio trabado en un zarzal por sus cuernos apuntaba directamente a Jesús. Él es aquel que es provisto aquí. Como Abraham explica más tarde, en el monte de Jehová será provisto o será visto. Pastor Denis y amigos oyentes, el mismo Jesús había señalado esta expresión profética de Abraham cuando dijo, haciéndose eco de la declaración de Abraham: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Esto está registrado en San Juan capítulo 8, versículo 56. Ellen White, en relación a esto, en el libro Patriarcas y Profetas, página 132, dice: Dios mandó a Abraham a sacrificar a su único hijo, no tan solo para probar su fe, sino también para grabar en la mente del patriarca la verdad del Evangelio. La agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio que haría el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Pastor Lizardo, amigos oyentes, como usted lo ha dicho durante toda la lección, esta historia de Abraham apunta a la historia de la salvación. Eso que Dios hace de sustituir al pecador por Cristo Jesús. Apunta a ese día donde todos los que sigan a Jesús serán llamados justos por el ángel de Jehová. Amigos oyentes, ¿ustedes creen que Dios ha provisto para nuestra salvación? Si es así, escriban ahora en la caja de comentarios: Dios siempre provee. Dios siempre provee. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio correspondiente a hoy lunes 16 de mayo titulado Dios proveerá. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por recordarnos el día de hoy que tú proveerás el cordero para el holocausto. Tal vez hay preocupación en alguna persona que nos escucha, que cualquiera sea su necesidad pueda grabar en su mente que Dios proveerá. Ayúdanos en el día de hoy a confiar en ti y en tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén.